quiero ponerte en contexto un poquitito para que tú prepares tu corazón. Am, en algún momento en la vida, siempre pueden haber personas que pueden tener malas intenciones contigo. Muchas veces tú tienes enemigos y tú muchas veces no sabes por qué razón tienes enemigos. Muchas veces quizá tienes un enemigo porque quizá tú no le permitiste que hiciera algo en tu vida que ellos querían hacer. Quizá tú no le diste la libertad que ellos querían para poder tomar lo que querían. Y por esa razón se pueden convertir en tu enemigo. Alguien desea lo que tú tienes y se convierte en tu enemigo. Por X razón. Pueden haber muchas cosas. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo lidiar cuando hay personas que tienen malas intenciones, personas que se convierten en tu enemigo, personas que no quieren nada bueno para ti. Y de repente nosotros muchas veces en lo que hemos aprendido del mundo, nosotros sí sabemos de repente cómo pelear y cómo defendernos. ¿Y sabe qué? Si tú no me hablas, no te hablo. Si tú me tiras por redes sociales, pues yo también te tiro por redes sociales. Y si tú me haces tal cosa, pues yo te hago tal cosa. Y si tú me das una, yo te doy tres. Por si acaso, una para que den parte, a otra para que siempre ir por encima de ti. Si tú me gritas, te grito más fuerte. Y sabemos pelear este tipo de pelea. Pero una de las cosas que yo he aprendido en la Biblia es que, y nos enseña la palabra, que el Señor, Él mismo es el que defiende tu vida. Él mismo peleará por ti. Y entonces, ahora, nosotros muchas veces caemos en la trampa. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer algo malo, pero terminamos haciendo algo que es peor, porque entonces deshonramos a Dios. Cuando criticamos, cuando hablamos, cuando peleamos, cuando atacamos, cuando queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Y hay veces que no necesitas tomar la justicia por tus propias manos. Lo que necesito es confiar en el Señor que tiene cuidado de mí. Y eso es parte de lo que yo quiero hablarte el día de hoy. La Biblia dice, Dios le dijo a Abraham, y esta palabra que Dios le dijo a Abraham, se lo dice a su descendencia, porque eso es un legado para todos nosotros. Entonces yo quiero que empecemos por ahí, en Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículo 2. Vamos a ver, Génesis 12, 2. Creo que hay alguien por ahí que está predicando, ¿verdad? Padre, en el nombre de Cristo, enmudécelo. Ok, se escucha más fuerte que el micrófono, muchachos? Ok, versículo 2 dice, y haré de ti, le dice el Señor a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham estaba solo. Abraham estaba detenido, Abraham no tenía hijos, Abraham estaba pasando una temporada complicada y difícil de su vida, aunque era bendecido y era un hombre próspero, hablando de riqueza y demás, pero lo que no tenía Abraham era que era un hijo y Abraham no tenía una visión. Pero cuando Dios llama a Abraham, le entrega una visión. Es más, quiero que leamos el versículo 1, por favor, para que tú veas. Abraham era un hombre como tú y como yo cuando no conocemos a Dios. Era un hombre idólatra, era un hombre que ponía su fe en otras cosas, pero cuando Dios lo llama, Dios agarra y habla con él. Y mira, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham aquí tenía que pagar un precio. Abraham tenía que tomar una decisión donde él estaba solo, donde las demás no había gente en su alrededor para él tomar esta decisión. Esto era una decisión personal. Quiero que haga conmigo una decisión personal. Él tenía que pagar su precio, él tenía que confiar en quién le estaba llamando, quién lo estaba invitando a salir de su tierra y su parentela. Entonces Abraham toma la decisión, pero Dios le dice después esto, versículo 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás, oiga bien cuántas cosas Dios le promete a Abraham. Mira, vete de tu tierra y tu pantalla, difícil, complicado. Y entonces yo haré de ti esto. Te voy a bendecir,
te voy a hacer grande, te voy a hacer poderoso, te voy a enriquecer, voy a hacer todo eso sobre ti. Y Abraham tuvo que entrar y confiar en la promesa que el Señor le está dando. Ahora, normalmente cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, porque cuando tú estás solo para tomar una decisión, hay gente que no está contigo. Es más, tú ni siquiera apareces en el mapa de su vida. El asunto cuando Dios te engrandece, cuando Dios te bendice, cuando cambian las condiciones, cuando hay intereses, ocurren muchas cosas porque los intereses, hay gente que quiere lo que ya tú tienes y no sabe que tú pagaste un precio. Entonces Abraham tenía que pagar un precio para que se pudiera cumplir lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, como Dios lo iba a bendecir, como Dios iba a hacer cosas grandes para él. De hecho, usted sabe que muchas veces cuando tú no tienes nada, muy pocas veces tienes enemigos. Los enemigos que tú tienes los enemigos muchas veces se levantan cuando ya tú tienes algo. Cuando hay algo que está pasando en tu vida, cuando tú has crecido, cuando Dios te ha bendecido, cuando Dios ha hecho algo en tu vida, ahí se van a levantar gente porque desean lo que tú tienes. ¿Verdad? Y Dios le agarra y le dice a Abraham esto, mira, versículo siguiente, el 3. Dice, bendeciré, y le da la clave, y lo he mencionado en otras ocasiones, pero es de esta parte del mensaje que quiero entregarte. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, ya Dios lo bendice a él. Y como ya le ha bendecido, oiga bien, quiero que haga conmigo, el que bendice a un bendecido, será bendecido. No sé si entiende. El que bendice a un bendecido será bendecido. Porque es que yo no puedo maldecir a alguien que Dios bendijo. A mí lo que me conviene es bendecir al que ya es bendecido. Porque cuando una persona es bendecida por Dios, porque Dios es el que bendice. Entonces yo no puedo agarrar maldecir a una persona que ya es bendecida por Dios, porque entonces está en contra de lo que Dios, de la voluntad de Dios, porque la bendición es la voluntad de Dios sobre una persona. No sé si están aquí conmigo. Entonces la clave es bendecir al que está bendecido. Entonces él le dice, bendeciré a lo que te bendijeren, y a lo que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjame orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche y te pido, Espíritu Santo, que me dé la gracia para entregar el mensaje que creo que tú me estás dirigiendo para compartir en esta hermosa noche. Yo te pido, Señor, que ponga cada palabra precisa en mi corazón y la gracia, y que cada uno de los que estamos aquí, como los que están conectados, Señor, puedan recibir bendición en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para mí esto es parte clave, porque de aquí parte la fe. De hecho, Abraham se conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Él es el que toma la decisión, y de ahí viene un linaje. Todo el linaje desde ahí hasta Jesús tiene que ver con Abraham. Y podemos obviamente mencionar atrás, pero él fue el que tomó aquí estas decisiones claras. Y por esa razón el linaje de Abraham es bendecido. Pero todo aquello que estaban en contra de este linaje tuvieron problemas en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hoy yo me convierto en este linaje a través de Jesucristo. Yo soy injertado y soy bendecido. Y el hecho de que Dios me bendiga o que te bendiga a ti, eso va a despertar otras cosas en otro. Una, que te van a bendecir, pero otra que te van a maldecir, o otra que van a ir en contra. En la vida es así. Habrán gente que te van a bendecir, y en la vida van a haber gente que te van a maldecir, y tú tienes que estar preparado para ello. Hay gente que quiere cosas buenas para ti, pero hay gente que quiere cosas malas para ti. Ahora, ¿tú cómo te vas a comportar con la gente que tienen cosas buenas para ti o con la gente que tiene cosas malas para ti? Y son parte de las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros para pasar por este mundo dando un testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces yo necesito tener esta confianza. Cuando hay alguien que me maldice a mí, yo no necesito maldecirlo, porque ya está maldito. Cuando hay alguien que me maldice a mí, yo no necesito invertir mi vida y mi tiempo para decir y hacer y hacer. Yo no necesito hacer nada de eso. Hay tantas cosas tan importantes para hacer, para dedicarme a decirle cosas malas a la gente y a desearle cosas malas a personas que ya
se ha maldecido a sí mismo con su propia actitud y con el hecho de tener algo en contra. Entonces son temas que yo tengo que aprender a vivir con esto. Porque mire, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando tú te enteras que hay alguien que tiene cosa contra ti, tú comienzas a maquinar en tu mente en cómo hacer, y entonces tú afectas tu corazón. Contamina tu corazón, que fue creado para el bien, y tú acumulas cosas para el mal. Maquina, termina siendo igual que ellos. Entonces yo no necesito ser igual que otra persona en ese sentido. Yo lo que necesito hacer la voluntad de Dios y conservar mi corazón, porque yo he sido llamado para ser bendecido y para bendecir. Amén. Si estamos aquí, si tu corazón se contamina, entonces ya tú no serás un canal de bendición, porque el corazón ya está corrompido. Cuando el corazón se corrompe, todo lo que sale de un corazón corrompido es veneno. Es como una serpiente venenosa cuando un corazón se corrompe. Entonces yo tengo que cuidarme de que mi corazón no se corrompa para no convertirme en una serpiente venenosa. Amén. Si están aquí conmigo, ¿verdad? Entonces tengo que cuidar con ese tema. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, quiero ver algunos ejemplos, y para que tú tengas, que estés tranquilo. En segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, quiero que me acompañe ahí, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo juntos y vamos a mirar esta parte. A ver. Dice así. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Israel es el pueblo descendiente de Abraham. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, oiga bien, el varón de Dios es el profeta Eliseo, mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? Él pensaba que había alguien que estaba revelando su secreto de guerra, su estrategia de guerra. Pero no era el profeta de Dios que le estaba hablando al rey de Israel para que no prosperara la estrategia de guerra que tenían los asirios. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Porque Dios conoce, quiero que haga conmigo, Dios conoce los secretos. El secreto que tú tienes, que tú quieres que nadie sabe. Esa estrategia que tú tienes contra alguien, contra un hombre, una mujer de Dios, Dios ya lo sabe. Nada se puede ocultar de Dios. Y ese rey tenía su plan. Sin embargo, Dios siempre frustraba su plan. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el corazón y Dios conoce las intenciones. Y yo quiero que sigamos leyendo. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo al profeta. Dice, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y su gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Seguimos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Oiga bien, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Su criado, el profeta, entra en ese temor y pánico. Dice, ay Señor, si supiera cuántos son. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
¿Quién podrá librarnos? Si en un gran ejército no podemos. ¿Y sabe qué? Vienen por ti. Y yo soy tu siervo. Eso quiere decir que él también estaba en el problema. Nos tienen cercado, nos tienen rodeado. Pero yo quiero que sigamos leyendo. Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Sabe por qué razón le dijo al profeta? Que no tengas miedo. Porque el profeta conocía a su Dios. Cuando tú conoces a Dios, ya tú no tienes miedo. Cuando tú conoces al Dios que tú sirves, cuando tú conoces al Dios que te salvó, ya tú no tienes miedo, ya tú tienes confianza. Entonces el profeta, porque para ser profeta tenía que conocer a Dios y tenía que tener la habilidad para escuchar a Dios. Era un profeta vidente, tenía que ver, tenía experiencia con Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos experiencia. De hecho, la vida cristiana, oiga bien, ¿están aquí conmigo? La vida cristiana se trata de experiencia con Dios. Dios no quiere levantar una religión más. Dios lo que quiere es experiencia, que tú lo conozcas, que te relaciones con Él, que tú vivas con Él, que lo escuches, que camines con Él. Porque si tú no tienes una relación con Dios, cualquier cosa te va a amedrentar. Cualquier cosa te va a atemorizar. Tú te vas a agarrar y te vas a defender tú sola. Tú solo te vas a defender porque tú no conoces al Dios que te defiende. Tú no conoces al Dios que tiene cuidado de ti. Entonces tú dices, espérate. Yo tengo que arreglar esto como lo hacía antes. Allá voy. Agárrense, yo me acuerdo cómo decían. ¿Cómo era que me decían? La loba, allá va la loba. Allá va. ¿Cómo te decían el oso? Aquí está el oso, ¿verdad? Aquí viene el oso, va a rugir y ahora voy a hacer. No, el Señor dice, hey, tranquilo, yo ahora tengo cuidado de ti. Cuando tú no conoces a Dios, tú vivirás metiéndote en problemas, tomando la justicia en tus propias manos. Pero cuando tú conoces a Dios, hay gente que se va a creer que se va a burlar de ti. Hay gente que según te va a robar. Hay gente que te va a mentir. Hay gente que te va a atacar. Hay gente que te va a hacer un montón de cosas. Pero cuando tú aprendes, simplemente, Dios se va haciendo cargo. Ya tú no necesitas hacer lo que tú hacías antes. Necesitamos vivir diferente. Y eso es lo que el Señor te está hablando esta noche. Tú no necesitas seguir peleando con gente. Yo he aprendido algo. Y ojalá que esto quede claro en tu corazón y en tu mente. La maldad nunca triunfará contra el bien. Yo no sé si me entiende, por favor, te lo voy a repetir otra vez y quiero que lo analice esto. La maldad nunca triunfará contra el bien. Entonces, si la maldad nunca triunfa contra el bien, ¿por qué yo voy a usar la maldad en vez de usar el bien? Yo necesito aprender a hacer el bien, aunque hay alguien que me hace la maldad. Hay alguien que así como que fue mandado específicamente para atormentar tu vida. Tranquilo, confiemos, aprendamos a confiar. El profeta aquí estaba confiando de su Dios. Y yo quiero que sigamos, dice, él le dijo, no tengas miedo. Y el Señor te dice esta noche, hey, te tienen rodeado, no tengas miedo. Te tienen agarrado así por todo, no tengas miedo. Confía, relájate. Dios tiene cuidado de ti. No importa qué tan grande sea tu enemigo. Tenemos un Dios que es más grande que tus enemigos. Tenemos un Dios que es más poderoso que tus enemigos. Tenemos un Dios que puede cambiarlo absolutamente todo. Dios no tiene problema. Entonces el profeta que tenía experiencia aquí en relación con Dios, dice, no tengas miedo, porque más son los que están, ¿qué? ¿Sí entendiste? Si estamos por número, si tú supieras que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están contigo que los que están con tus enemigos. Obviamente, yo espero que tú no seas el enemigo endemoniado, porque entonces ya sabes cómo está el asunto tuyo. Porque entonces tú vas a perder. Porque entonces son más contra ti. Yo necesito entender que son más los que están conmigo que los que están en contra.
Ahora, yo quiero que miramos, que sigamos mirando aquí. Versículo siguiente. Y oró Eliseo. Oiga bien. Una de las cosas que hacen los hombres y mujeres de Dios es cuando están rodeados es orar. Porque es una de las armas más poderosas que tú y yo tenemos. ¿Qué es la oración? Es practicar con Dios. Ah, no te preocupes, déjame hablar con papá. Espérate un segundito, déjame hablar. Por eso cuando mi esposa se pone y se porta mal, yo digo, no te preocupes, yo voy a hablar con Dios. Y ya la tengo mansita. Digo, no te preocupes, tranquilo. Mira, aquí voy. ¿Verdad? Entonces, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras, ¿qué? Sus ojos para que vea. ¿Era ciego su siervo de Eliseo? Él podía ver como tú y yo normalmente podemos ver, pero él no podía ver el mundo espiritual. Él no podía discernir la realidad. Él no lo podía entender y por eso estaba angustiado. Eliseo estaba mirando, él estaba mirando de manera natural, pero miraba y tenía discernimiento en el mundo espiritual. Y entonces él ora y dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Quiero que haga conmigo, wow. Los hijos de Dios están rodeados. Ey. Yo no sé si tú estás entendiendo. Los hijos de Dios estamos rodeados. La razón por la cual el diablo no ha podido destruirnos es porque estamos rodeados de la gloria del Señor. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes esta convicción? Cada vez que nosotros estamos, lo que necesitamos es, Señor, orar. Orar. Y va a llegar el momento que el Señor va a mostrar. Te va a decir, tú tranquilo. Mira, te tengo rodeado, hay un cerco de protección sobre tu vida. Si no hubiera un cerco de protección, tú y yo no estaríamos en este lugar. Yo sé que algunos de ustedes ¿qué dice este negrito? Pero créeme, si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, tú y yo no estaríamos en este lugar. Es el amor de Dios. Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido. Mire, yo tengo plena convicción que no desde ahora he tenido acechanza de brujos, de hechiceros, de gente con maldad, de gente con un montón, porque ha querido, y yo lo sé. Y yo sé que la razón por la cual no es porque Dios tiene un cuidado especial. Pero Dios quiere que tú tengas esta confianza en tu corazón. Eliseo tenía la confianza en que Dios tenía cuidado de él. Y hasta que Dios le abrió los ojos a su criado. Dice, luego que los asirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Oiga bien, una de las cosas que Dios hace con tus enemigos muchas veces cuando tienen plan contra ti, lo hiere con ceguera. Entonces ahora ellos se convierten en ciegos y tú puedes ver. Ellos no entienden, ellos ni siquiera saben a quién le están tirando. Ellos no saben a quién están queriendo afectar. Ellos no lo entienden, ellos no comprenden. Entonces oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y va diciendo más cosas de cómo lo llevó con ceguera, lo llevó a un lugar. Dice, en Samaria lo llevó a un lugar, y cuando le dijo, ahora abren los ojos. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban rodeados, que eran prisioneros de guerra. Estaban en medio, rodeados de sus enemigos, que podían cortarle la cabeza. Pero el Señor dijo, no lo maten. Denle comida y envíenlo. Perdónenle la vida. Perdónenle la vida, mándalo. Y ellos jamás volvieron, dice, a rodearlo y a buscar provocar una guerra contra ellos, porque se dieron cuenta que era un pueblo poderoso, era un pueblo que Dios mismo cuidaba de este pueblo.
Y si yo te puedo seguir leyendo el libro del Número, que habla de Balán y de Baá y de Balá, dice que el Señor le agarró, dice que Balá dice que quería destruir al pueblo de Israel y buscaba al profeta de Israel. Dice, maldícelo. Pero dice, no, tú no lo puedes maldecir, porque es que yo lo bendije. Tú no puedes maldecir lo que ya yo bendije. Y dice que varias veces lo mandó a buscar y mandó a hacer un montón de cosas. Y al final de cuentas más Dios trató con él, y por eso se menciona la historia, esa famosa historia de la burra de Balán. Que la burra de Balán incluso habló. Habló la burra de Balán. Y te voy a decir una cosa, cuando tú no veas al Señor, Dios pondrá que los burros sí los vean. Muchas veces un animal puede ver más a Dios obrando que aún nosotros mismos cuando estamos tercos. Y eso le pasó a este profeta, que ya dejó de mirar la espada de Jehová que estaba para proteger a su propio pueblo. Eso es impresionante. Eso es tremendo. Si tú entiendes esto, tú caminarás confiadamente en el Señor, pero te mantendrá cuidando tu vida en el Señor. Ahora, yo quiero leerle varias citas bíblicas que hablan de esta confianza que tú y yo tenemos que tener en el Señor. Isaías 54, versículo 17. Si me puede ayudar, por favor, buscándolo. Isaías 54, 17. Y si me pueden ayudar con el piano, por favor. Isaías 54, 17. A ver qué nos dice. Dice, ninguna arma forjada contra ti, ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No tengas miedo. Hey, eso no es una promesa de parte de Dios. Mira, vuelvo aquí en confianza, ¿verdad? De repente cuando te tiren una gallina negra en tu casa ahí de brujería, agárrala, mátala, cocínala y cómetela. Lo que quiero decir con esto es que no tengamos temor. No tengamos temor. Tenemos que seguir confiando en el Señor. El enemigo de un hombre, una mujer de Dios, ¿sabe cuál es? El temor. El temor es lo que le da un lugar legal al enemigo cuando tú tienes temor. Por eso es la razón que el Señor le dice, no tengan temor, no tengan miedo, no tengan miedo. Una de las primeras cosas que viene en la vida de un hombre y una mujer es el temor. El enemigo opera en medio del temor. Hay gente que no avanzan, no caminan por temor. Hay gente que no hacen por temor. Pero el Señor te dice, no tenga temor. ¿Por qué? Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua. Hey, ¿están aquí conmigo? Condenará, dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oiga bien, yo no sé tú qué entiendes con esto. Yo no sé si tú entiendes. Me voy a bajar. Ya, me quedan unos minutos. Quiero entrar en confianza con ustedes. Pero cuando menciona esta parte aquí, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Cuando alguien comienza a levantarse en juicio contra ti, que comienza a declarar y a declarar y a declarar y a declarar en un juicio contra ti constante, que comienza constantemente con un juicio persiguiéndote, ninguna lengua, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tu salvación, dice el Señor, vendrá de mí. Tu salvación, yo te salvaré, yo te libraré. Hay veces que tú te quieres defender y no vas a poder, pero cuando es Dios que te defiende, Él sí puede. Hay veces que a ti te va a hacer falta un montón, pero cuando mira, quiero que haga conmigo, Dios es mayoría. Siempre Dios es mayoría. Siempre Dios es más poderoso que todos los poderes que existen. Por eso yo honro a Dios, por eso yo glorifico a Dios, por eso yo sirvo a Dios. Por eso siempre quiero buscar la manera de honrar a Dios, de obedecerlo, porque Él es el Todopoderoso.
Mientras tú te mantienes en una buena relación con Dios, el diablo no tiene lugar en ti. Él no tiene ningún tipo de ventaja. Él quisiera engañarte y hacerte creer que tú estás perdida o perdido, pero mientras Dios está contigo, el diablo no puede hacer nada, ni siquiera tiene permiso. Entonces es importante que yo tenga mi confianza en el Señor. Ahora, quiero que vaya a la siguiente cita en Deuteronomio 28:7. El Señor le dijo a su pueblo, y ese mensaje es para ti y para mí hoy. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová, ¿qué hará? A ver, creo que la otra vez dormido. ¿Qué hará? Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Cuántos de ustedes se alegran de eso? ¿Algunos de ustedes tienen enemigos? Yo sí tengo muchos. Bueno, yo espero que no estén aquí, porque te va a ir mal. Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Cuántos enemigos tú tienes? Y ay, pobrecito de ti. Ay, no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes. Imagínate si Dios derrotó a Egipto. Si Dios agarró y destruyó todos sus dioses. Todos los dioses que tenía, todo lo destruyó. La nación que estaba en Canaán, Jericó y todo eso, fueron todos destruidos. Dios protegía a su pueblo. Dios le dio la victoria a su pueblo constantemente. La razón por la cual David iba a pelear a la guerra era porque él sabía que Jehová estaba con él. Él sabía que era una victoria garantizada. Él me decía: Señor, voy. Sí, ve. Y él tenía la garantía de que ya era una victoria. Él simplemente iba a recoger los despojos porque él sabía que Dios estaba peleando en favor de él. Cuando tú y yo vivimos en obediencia y escuchando la voz de Dios, siempre, siempre el Señor tendrá una victoria para nosotros. Amén. Ahora, Josué capítulo 1 versículo 5. Josué, Dios le agarra y le habla claramente a Josué. Oye bien lo que le dice. Dice: y cuando se iba a cerrar la puerta, dice, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguirlo a prisa. Espérate. Es 1:5. Padre, oro por esos muchachos, Señor. Libéralo. Tú has dicho, Señor, que tú te encargarás de mis enemigos. Versículo 5 dice: nadie, ¿qué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está diciendo Dios a Josué. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Wow. Yo no sé si esto te llena de confianza, pero a mí, créeme, porque esa es su palabra. Es su palabra. No es un invento, es su palabra, es su promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Yo sé que hay muchos de ustedes que se sienten que Dios lo dejó, que Dios te abandonó. Piensa que Dios te desamparó, que tú piensas que estás sola, tú piensas que ya tú no vas a poder. Te quiero decir algo: simplemente es un engaño de Satanás, porque el diablo te va a meter una idea para decirte: estás sola, tú no vas a poder, estás perdido, mira, todo el mundo te abandonó, ya tú no vales ni un peso, partido por la mitad, nadie te apoya, nadie te quiere, todos te odian, y te comienzan, y eso es una forma que el diablo tiene para meterse en tu mente, para hacerte creer una mentira. Satanás, hey, ¿están aquí conmigo? Satanás es el padre de la mentira. Entonces él siempre va a dar contigo mentira. Y él mirará y vendrá a tu mente para decirte: nadie te quiere, todos te odian, tú no vales nada, mira, ni siquiera esto y ni siquiera. Y tú dices: oye, si es cierto, oye, si es verdad. Y tú preparas mentalmente todo un ambiente de derrota.
Pero el Señor viene y lo que tú no recuerdas, que su palabra está escrita y te dice: no, yo siempre estaré contigo y yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estoy contigo, yo te cuidaré, yo te levantaré, yo te sostengo, yo te bendigo, yo te levanto, yo estoy contigo. Todo cambiará, yo voy a vencer a tus enemigos. Dios pone en mi corazón esta noche decirle a algunas personas que sienten que están solas. Seguro que Dios a alguien le está hablando esta noche. Tú no estás sola. Señor vuelve y te repite esta noche y te dice: yo estoy contigo. Cuando yo vine de República Dominicana, en una etapa de mi vida donde no tenía familia, tenía pocas personas, yo sentía que estaba solo. Una nación diferente. Yo tenía amigos, gente que estuviera realmente dispuesto a entregarme una cama o un cuarto y que estuvieran siempre para estar pendientes de mi vida. Yo no lo tuve. Y llegó un momento que yo tenía que pensar en que mi papá tenía razón. Un momento que yo tenía que pensar en que todo lo que yo había aprendido durante muchos años realmente era así. Yo era un pobre diablo que nadie quería, que nadie amaba. Yo podía pensar y decía: realmente tú no vales nada. Nadie se preocupa por ti. Tú no eres importante. Eso podía ser mi conclusión, porque era lo que ya yo había tenido desde niño. Y podía ser mi conclusión estando en un país que no era mi país, estando en una nación que no era mi nación. Pero la suerte, oiga bien, la suerte que estaba la palabra de Dios, que me recuerda y me dice: eres importante para mí. Yo estoy contigo. La promesa que te di yo la cumpliré. Yo soy Dios. Yo te levanté. Yo pensé en ti desde el principio. Te creé desde antes de la fundación del mundo. Te creé y te formé. Te traje. Yo fui el que te traje. Tuve que entender y creer que Dios me trajo a México. Y tuve que creerme que soy importante para Dios. Y tuve que creer que Dios quería usar mi vida. Y tuve que salir y abandonar un pensamiento que me detenía, como si fuera un pobre diablo, como alguien que no tenía nadie que lo defendiera. ¿Sabe con qué yo estaba luchando? Con un espíritu de orfandad. Porque eso es lo que tú sientes, que eres huérfano, que nadie paga un peso por ti, no hay herencia, tú no tienes nada, nadie hace nada, nadie va a pagar nada por ti. Pero cuando entendí que hubo alguien que lo pagó todo, eso me cambió. Cuando entendí que soy amado, comenzó a caerse las cadenas de que yo tuve por muchos años, de que yo no era amado. Las cadenas se tuvieron que romper, de que por muchos años sentía que yo no valía nada. Porque una verdad, por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es una verdad que el diablo no quiere que tú escuches. Esto es una verdad que ¿sabe qué quiere el diablo? Que tú dudes de la verdad. Porque mientras tú dudas, él tiene poder sobre ti. Pero mientras tú recibes la verdad, se terminó el poder de Satanás sobre tu vida. Eres importante. Dios pelea por ti. Emma, mira, Dios te ha defendido. Emma, mire, muchos de ustedes, hay algunos de ustedes que incluso intentaron abortarlo y ni siquiera un aborto te pudieron deshacer de ti. Quizás se tomaron medicina, hicieron proceso y todo, y ni así desapareciste. Quizás ni siquiera sabían tus padres que estaban embarazados, hicieron algunas cosas que no tenían que hacer, pero tú estás aquí porque Dios ha tenido un cuidado de ti. Jeremías capítulo 1, 19. Jeremías 1, 19. Mira qué dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice ¿quién? Jehová firmó en esta carta. Él siempre firma. ¿Quién lo dijo? Jehová. Tiene validez, porque quien firmó no fue el pollero de la esquina. Quien firmó fue el creador del cielo y de la tierra. Él firmó, ¿verdad? Mire, quiero ir terminando ya. Salmos 27, 2.
Oiga bien, Salmo 27:2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Quiénes son los malignos? Mis enemigos. ¿Qué más? ¿Quiénes son los malignos? Los malignos son los que piensan hacer el mal. Son los que hacen lo malo. Se dedican a hacer lo malo. Entonces dice aquí el Señor, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, los malos se reúnen contra. Dice, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos, ¿qué? Ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron porque ¿se acuerda la historia de Amán y Mardoqueo? ¿Sí se acuerda la historia de Amán y Mardoqueo? La historia de Esther. ¿Quién era Amán? A ver, ¿quién era Amán? A ver, no me adivinen. El consejero del rey, Amán. ¿Y Mardoqueo? El primo de Esther, el que preparó a Esther, ¿verdad? Amán era malecita, en contra, enemigo del pueblo de Israel. Era lo que perseguían al pueblo cuando estaban en el desierto. Y se cree que era el último amalecita. ¿Y sabe qué hizo Amán? Preparó una horca para Mardoqueo. Hizo una horca para salir de Mardoqueo, porque Mardoqueo no se rendía ante él, no se humillaba ante él. ¿Y sabe qué pasó? Que al final la horca que él preparó para Mardoqueo, ¿quién la usó? Amán la usó. El rey mandó, ahórquenlo a él ahí en esa ahí, prepárenlo ahí. Hay gente que prepara una horca para ti y ellos terminan ahorcados en ello. Algunos, ¿te acuerdas de aquellos amigos de Daniel que encendieron el fuego y cuando lo fueron a tirar ellos se quemaron? Pero los amigos de Daniel no, ni aún molían. ¿Sí se dan cuenta? Tus enemigos prepararon una trampa contra ti y ellos mismos caerán en la propia trampa que hicieron contra ti. Entonces, por esa es la razón que tú y yo necesitamos estar confiados. Necesitamos simplemente que nuestra adoración no sea corrompida. Tengo que seguir adorando y tengo que seguir confiando. Hay veces que tú solamente estás de rodillas. De rodillas tú tienes ya la cabeza puesta para ser cortada. Pero mientras tú estás de rodillas, humillado, el Señor está cercándote, rodeándote, y tu enemigo no puede entrar ahí. Dios mismo te protege mientras tú te humillas en su presencia. Y eso está hablando de confianza en el Señor. Hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra. Hay alguien aquí que a lo mejor ha cargado rencor, resentimiento, porque hay personas que se han levantado en contra. Cálmate, tranquilo. No dejes que tu gozo sea robado. No dejes que tu seguridad sea robada. Permanece confiando en el Señor. El Señor tiene cuidado de ti. Amén. Ya termino con esta última cita. Bueno, esta es la última. La batalla es de Dios. Dios lucha por ti. Solamente obedece su voz. Mientras tú estás obedeciendo la voz del Señor, el Señor seguirá defendiéndote. Mientras tú te humillas en la presencia de Dios, Dios se hará cargo de ti. Solamente no te olvides de honrar el nombre del Señor. Porque si tú vives rebelándote en contra de Dios, Dios no va a proteger a un rebelde. Dios protege a aquellos que se rinden y que lo obedecen a Él. Amén. Defensa integral. Dios es tu escudo frente a conspiraciones y calumnias que se levanten en contra tuya. Confianza inquebrantable. Aunque un ejército campe contra ti, dice, no temas. Temerá tu corazón si confías en Jehová. Si tú tienes tu confianza en Dios, solamente sigue adelante confiando en el Señor. Siempre habrán enemigos. Siempre habrán enemigos. Siempre habrán enemigos. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere devorarte. Por esa razón tú tienes sueños. Por esa razón se levantan cosas contra ti. Es normal. Bienvenido. Este es el mundo real. Siempre pasará. El asunto es cómo yo voy a resolver las situaciones que pasan en mi vida. Sigue adorando y honrando el nombre del Señor. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor.
Quizás, como yo decía hace un rato, quizás algunos de ustedes se sienten indefensos. Quizás alguien necesitaba escuchar esta palabra. Y yo espero que esta palabra haya entrado en tu corazón. Y que la actitud tuya, donde se te sentía derrotada o derrotado, que pueda cambiar. Y que tú te vuelvas a levantar con orgullo, un orgullo santo para honrar el nombre del Señor. Ten confianza, así como el profeta Eliseo tenía confianza. Y le dijo a su siervo: no tengas temor, no temas, Dios tiene cuidado de nosotros. Y esta noche yo te digo esa palabra: no temas, Dios tiene cuidado de ti. Tu enemigo no te podrá destruir. Mientras Dios está cuidando, mientras tú estás en su presencia cubierto, Él no podrá. Entonces simplemente relájate y confía en el Señor. Amén. Vamos a orar por un momento y después yo quiero orar por todos y ministramos el corazón de Dios.